Saludos, mi nombre es David Antonio Díaz de la Rosa, soy estudiante del programa de Contaduría Pública. El día de hoy vengo a hacerles una pequeña exposición sobre función de producción, una actividad de la tarea 4, función de producción, costos y elasticidad, correspondiente al curso de microeconomía. Eh, el concepto de función de producción es una relación matemática o gráfica que describe la cantidad máxima de bienes o servicios que se pueden producir con un conjunto dado de insumos en el periodo específico, manteniendo constante la tecnología. Como por ejemplo, Q es igual a F por L por K por T, donde Q es la cantidad producida, L es el trabajo, K el capital, T y T es la tierra o otros factores, entre otros. La importancia de la función de producción, aquí tenemos cuatro factores muy importantes. Iniciando con la optimización de los recursos, que consiste en ayuda a determinar la cantidad óptima de cada factor productivo para maximizar la producción. Otro también sería la planificación y presupuestación, que consiste en la facilitación del proyección de costos y la asignación de recursos de la empresa. Otro sería también el análisis de la productividad, que este consiste también en medir cómo influyen los cambios en los factores de producción sobre la cantidad de bienes producidos, ¿cierto? Y por último sería la toma de decisiones estratégicas, que esta consiste también en la planeación de la producción, expansión y evaluación de la tecnología de las empresas, ¿cierto? Eh, esta función se divide en tres características, en tres clasificaciones, según el número de factores, que por medio de la unifactorial considera un solo factor, como por ejemplo el trabajo o capital. O también sería el multifactorial, que incluye múltiples factores como el capital, trabajo y tierra, ¿cierto? Otra clasificación sería también según la relación entre los factores. Por ejemplo, por la sustitución complementaria, que esta sustitutiva consiste en los factores que se pueden sustituir entre sí, mano de obra, por maquinaria y demás, por ejemplo, lo que se puede sustituir. La complementaria, estos serían los factores interdependientes y no se pueden sustituir, como por ejemplo el personal o la maquinaria o operarios o contratos que se hayan adjudicado previo a la obra, ¿cierto? Otra clasificación según los rendimientos a la escala, ¿cierto? Que estos rendimientos serían constantes, crecientes y decrecientes. Los rendimientos constantes, la producción aumenta proporcionalmente al incremento de los insumos. Y en los rendimientos crecientes, la producción aumenta más que proporcionalmente, ¿cierto? Y por último, el rendimiento decreciente, la producción aumenta menos que proporcionalmente, ¿cierto? Esta función de producción tiene ciertas ventajas. Estas serían las más puntuales y las más importantes, que la hacen ventajosas frente a las otras formas, ¿cierto? Estas ventajas serían la eficiencia del uso de los recursos, la predicción de cambios en la producción, la base para mejorar la tecnología, la mejora en la competitividad, en la eficiencia de los recursos, en el uso de los recursos sería pues que nos permite aprovechar al máximo los recursos disponibles minimizando los costos. En el apartado de la predicción de cambios en la producción, sería la ayuda a anticipar cómo las variaciones en insumos afectan a la producción. Y en la base de las para mejoras tecnológicas, tendríamos como la identificación de las necesidades innovadoras para que aumenten la productividad, ¿cierto? Y por último, pues también tendríamos la mejora de la competitividad, ¿cierto? Permite optimizar los costos de producción, logrando precios más competitivos en el mercado. Desafortunadamente, esta función también nos conlleva ciertas desventajas, como por ejemplo las suposiciones limitadas, ¿cierto? Que estas muchas funciones de producción asumen un escenario de ceteris paribus, o sea, que todo lo demás es constante, lo que limita su aplicabilidad en los entornos dinámicos, ¿cierto? Otra desventaja muy importante sería la dificultad en la medición de los factores.
¿Por qué? Porque estos factores como el trabajo o la tecnología pueden ser difíciles de medir con precisión. Luego continuamos con el cambio de la tecnología no considerado. Las funciones estándar no siempre reflejan adecuadamente las variaciones por innovación o cambio de tecnología, ¿cierto? Y por último, la rigidez en factores complementarios, que nos dice que la interdependencia de algunos factores pueden hacer rígida la combinación óptima de insumos limitando la flexibilidad productiva. Como por ejemplo, bueno, aquí tenemos un ejemplo puntual. Aquí nos dicen que Q es igual a A por L alfa por Q beta, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta que A es un coeficiente de tecnología, L es el trabajo, K es el capital, A, alfa y beta son los coeficientes que reflejan la elasticidad de la producción respecto a L y K, ¿cierto? Según muestra, según muestra la relación entre los insumos, el capital y el trabajo, el nivel de producción en industria, ¿cierto? Entonces, ese sería un ejemplo muy claro y muy puntual. Bueno, en conclusión, podríamos concluir que esta función es una herramienta esencial en la economía y la administración empresarial para analizar la relación entre los insumos y productos, ¿cierto? Pero también nos ayuda a optimizar procesos y tomar decisiones estratégicas sobre la asignación de recursos, inversión en tecnología y mejoramiento común. Entonces, sería muy viable dependiendo de los escenarios que podríamos plantear en esta función. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias.